Súper. Bueno, pues este es el índice que vamos a seguir, es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una población vulnerable y por qué es importante hablar de ellas. Luego voy a repasar cosas que yo creo que ya sabéis de sobra, pero que es necesario recordar, que serían cuáles son las necesidades no cubiertas con respecto a la epidemia de VIH en España. Y luego ya pasaré a comentar la parte de las intervenciones innovadoras con respecto a 2 puntos, ¿vale? Hablaremos de cambios en la provisión de servicios y de cambios en las formulaciones. Bueno, yo imagino que esta definición ya la sabéis, pero la vamos a recordar, que es una población vulnerable, es un subgrupo de la población que por sus características intrínsecas o por el entorno tiene determinantes que le hacen más propenso a exponerse al agente causal y adquirir la infección o bien a tener peores desenlaces de salud. ¿Esto de dónde viene? Bueno, para saber por qué se generan estas desigualdades de salud, no sé si veis el puntero, pero bueno, vamos a pasar a ver la figura de vuestra izquierda. Pues vamos a coger este marco conceptual que está adaptado del de la OMS, en el que se dividen en los determinantes, digamos, en 2 niveles, determinantes estructurales y determinantes intermedios. Los determinantes estructurales son aquellos que tienen que ver con el contexto socioeconómico, político, que también tienen mucho que ver con la cultura y con los valores de la sociedad en ese momento. Además, tenemos los ejes de desigualdad, que son los típicos clase social, género, edad, etnia, territorio, que lo que establecen son posiciones diferenciales de poder. Y esas posiciones diferenciales de poder son las que marcan el acceso a los recursos materiales. Ya estamos en los determinantes intermedios. Recursos materiales como podrían ser vivienda, empleo, condición económica, entorno residencial, etc. La interacción de estos recursos materiales, de factores psicosociales, conductuales y biológicos, y también la interacción con el servicio de salud, es lo que va por fin generar esas desigualdades de salud. Estas pueden ser las mismas u otras pueden también poner en riesgos diferenciales de exposición a las personas y, por tanto, poner mayor riesgo a determinadas personas que adquieren la infección y luego un riesgo diferencial en términos de vulnerabilidad que hace que estas personas tengan peores resultados de salud. Bien, pues partiendo de aquí ya podemos imaginarnos quiénes son las poblaciones vulnerables. El colectivo LGTBIQ+, fundamentalmente los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, las personas que usan drogas, las personas que están en situación de sinhogarismo, personas que ejercen la prostitución, personas que migran y, por supuesto, mujeres. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que muchas de estas poblaciones tienen una carga de enfermedad, de infección mucho más elevada que la población general. Pues como veis, personas que usan drogas por vía parenteral, personas trans, HSH, como hemos visto, pues pueden tener casi 20 veces una prevalencia que puede ser muchísimo mayor que la de la población general. Y hemos hablado de estos determinantes que al final lo que hacen, la consecuencia es que estos grupos tengan una mayor prevalencia de infección, pero también tenemos que hablar de barreras de acceso al sistema sanitario, porque si estas personas tienen más, digamos, una mayor prevalencia, lo suyo es que las viéramos más en las consultas, pero existen determinadas barreras, que vamos a empezar a verlas en pantalla, que hacen que no puedan venir. Socioculturales, como puede ser estigma, discriminación, del propio sistema sanitario, como horarios de atención inadecuados, centralización de todos los servicios, unos circuitos de derivación que son a veces súper complejos y en los que se requiere mucha burocracia. También hay factores individuales, como puede ser la baja percepción del riesgo, temor, vergüenza o, en estas poblaciones, prioridades competitivas. Y también pues, hay barreras de información, fundamentalmente porque son poblaciones a las que no le llegan o no acceden a la información. Y todo eso impacta en un menor acceso y en una menor persistencia. Vamos a pasar, ya hemos identificado a estas personas vulnerables, lo que vamos a empezar a ver ahora son las brechas en prevención, en diagnóstico y en tratamiento que tenemos en nuestro contexto.
ya las conocéis. Tenemos PrEP, es una medida súper eficaz para prevenir la infección por el VIH desde hace algunos años, y la verdad es que lo que estamos viendo es que cada vez más se están adhiriendo más personas a esta estrategia, pero cuando nos ponemos a analizar quiénes son los que acceden a esta estrategia, pues fundamentalmente acceden hombres que tienen sexo con hombres. Y está bien, está muy bien. Lo que pasa es que la lectura es que no conseguimos que otros grupos poblacionales puedan acceder. Hemos visto quién accede, vamos a ver cuánto se accede. Estos son estimaciones propias, ¿vale? A partir de los estudios que marco abajo, partiendo de una población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans en 2024 en riesgo, que hemos calculado que estaría en torno a las 100.000 personas en todo el contexto nacional. Pues hemos calculado que la cobertura de PrEP, si son aproximadamente 35.000 personas, como es lo que reporta el informe de SIPREP, pues estaríamos en un 34%. Un 34% no está mal, pero los objetivos ahora sería intentar alcanzar el 50%. Acceden, pero ¿qué pasa luego? ¿Cuál es la persistencia en el programa? Pues hay varias cohortes que nos hablan de persistencia a 1 y 2 años, que estaría en torno al año entre 80 y 75%. ¿Vale? Esto haría que al año tan solo el 27% de las personas que inicialmente estaban en riesgo persistiera en PrEP, con lo cual ahí tenemos una brecha importante de acceso y de retención en el circuito de cuidados. Vamos a pasar ahora al continuo de atención, que también lo conocéis de sobra. Sabéis que si queremos poner fin a la epidemia por VIH, ONU-SIDA ha establecido una serie de retos a alcanzar, como son los que marcan aquí: 95% de las personas diagnosticadas, de ellas 95% en tratamiento y 95% con supresión virológica. La verdad es que estamos bastante bien, incluso en alguno de ellos ya hemos conseguido superarlos, pero con respecto al diagnóstico y con respecto a alcanzar esa supresión virológica todavía tenemos que ir más allá. Y en el diagnóstico no solo tenemos que intentar diagnosticar más, sino que tenemos que diagnosticar antes. Como veis, según los datos del último informe, pues casi la mitad de las personas se diagnosticaban en estadios de la enfermedad pues muy avanzados. Y además es que eso no ha cambiado prácticamente nada desde los últimos 10 años. Y si os fijáis, los mayores retrasos en quién se producen: en hombres y mujeres heterosexuales, que son poblaciones que, bueno, pues clásicamente no entrarían en nuestros estereotipos de poblaciones vulnerables o poblaciones en riesgo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a pasar ahora a hablar de intervenciones innovadoras. Lo de innovadoras me ha hecho un poco de gracia porque ya hay gente trabajando en esto desde hace un montón, pero bueno, esto es una selección propia, hay muchísimas más, entonces las que queráis las podemos discutir. Yo lo he dividido, digamos, en dos partes: cambios en la provisión de servicio, cambios en los agentes que vamos a usar, por así decirlo, y dentro de la provisión de servicios podemos tenerlo en el propio sistema sanitario, en la comunidad o en nuestros hogares. Entonces, vamos a pasar a hablar de las estrategias que podemos hacer en nuestros propios centros, ¿vale? En España también, como bien sabéis, se intenta fomentar un poco el diagnóstico precoz, pues mediante una estrategia de cribado según criterios clínicos y epidemiológicos. ¿Esto qué significa? Que si hay condiciones, sabemos que vamos a pedir el test, y si hay factores o criterios epidemiológicos, también. Aquí yo quiero hacer un apunte, que es que realmente muchas veces en la entrevista que tenemos con las personas, esos factores epidemiológicos pues no los recogemos. Entonces es verdad que se pueden estar escapando determinadas personas. Esto sería el modelo que llaman opt-in, en el que la persona tiene que firmar el consentimiento y se le propone la prueba por estos criterios, tiene que firmar el consentimiento o porque la solicite la persona misma. Hay otro modelo que sí que se ha implementado en otros países, que es el modelo opt-out, que simplemente lo que diríamos es que se le hace a todo el mundo a no ser que la rechace, ¿vale?
Entonces, esta es una experiencia de los compañeros de Valencia, en el que han recogido una serie de casos, de 97 casos diagnosticados entre 2019 y 2022 en el área de Valencia. Hay que decir que más de la mitad de esos pacientes nunca habían sido testados antes de este diagnóstico y habían tenido al menos 5 visitas de promedio al año y fundamentalmente eran de nacionalidad española. Y lo que sí que vieron es que una vez diagnosticados se habían vinculado perfectamente al circuito de cuidados. En este estudio, ¿qué es lo que concluyen? Pues que prácticamente el 50% de los pacientes no tenían ningún criterio clínico, ninguna condición que hiciera que el clínico, la persona que la atendiera, pues le propusiera hacer el test. Entonces, si no se lo hubiesen hecho realmente, casi la mitad no se hubiese diagnosticado. Entonces, esta estrategia pues, puede ayudarnos a aumentar el número y la precocidad de estos diagnósticos, puede disminuir el sesgo clínico en la indicación y aumenta la equidad en el sentido pues, que ya no depende de que el profesional sospeche o que el paciente o la paciente venga y lo solicite. Vamos a pasar ahora a los modelos comunitarios. Básicamente, lo que les une a todos es la descentralización de los servicios. Yo os voy a hablar de clínicas móviles, de nuevos circuitos y, sobre todo, de mucho trabajo con los agentes comunitarios. Hay estrategias como más sencillas, como puede ser este. Yo creo que algunas ya la conocéis. Es un estudio que hicimos en una sauna gay en Sevilla. De lo que se trata es de descentralizar las pruebas diagnósticas e irnos a los focos en los que la población vulnerable puede concentrarse, lo que vamos a llamar los hotspots. Lo que hicimos fue cribar in situ a hombres que tenían sexo con otros hombres, en concreto a 402. De ellos yo creo que hay que destacar que el 82% no vivía con VIH y de esos más de la mitad no estaba en PrEP. Y sin embargo, como podéis ver aquí, tenían bastantes criterios como para haber empezado PrEP. Y más del 20% nunca se había cribado frente al VIH. Es verdad que la prevalencia de VIH fue bajita, solo detectamos un caso, pero lo que me interesa que veáis es la cascada de vinculación a servicios de PrEP que os muestro aquí. De los que eran negativos, vivían en Sevilla y que nosotros podíamos vincular a la PrEP, conseguimos vincular a 41, pero es que solo 16% llegaron a la primera valoración. 15% iniciaron PrEP y después de 6 meses mantenían el seguimiento un 10%. O sea que con este tipo de estrategias podemos diagnosticar muy bien, pero luego tenemos que pensar cómo hacemos la vinculación y la retención en los cuidados. Si tengo que hablar de unidades móviles, pues tengo que hablar de los compañeros Pablo Ryan y de Jorge Valencia, porque bueno, ellos llevan un montón de años trabajando, más en el campo de la hepatitis C, pero yo creo que la experiencia puede ser perfectamente trasladable. ¿Qué es lo que han visto ellos también? Ellos cogían una unidad móvil, la equipaban y hacían diagnóstico en el point of care y luego lo que hacían era vincular para tratamiento al hospital. Se derivaba, se le daba tratamiento y con eso se acababa. Pues vieron un poco lo que hemos visto nosotras, y es que de todos aquellos que se diagnosticaron, al final solo, digamos que pudimos contrastar que hubo curación en casi la mitad de ellos. Es decir, no está mal porque son poblaciones súper vulnerables, pero es verdad que 50% de ellos se pierden. Entonces podemos concluir que sí, las unidades móviles pueden ser súper eficaces para diagnosticar y para captar, pero que la retención va a depender de cómo nos lo montemos un poco después y que modelos que estén muy centrados en el hospital pues podrían ser muy limitantes. Ellos también han hecho otra experiencia que es intentar localizar a personas que puedan ser candidatas a usar PrEP. En concreto lo han hecho con personas que ejercen la prostitución de calle en Madrid, se han ido con la unidad móvil y han creado un circuito fast track para derivar a PrEP hospitalaria. Hay que decir que de 158 personas que abordaron, 10 se diagnosticaron de VIH, o sea, una proporción bastante alta, y finalmente 131 empezaron PrEP. Veis que eran tanto hombres cis y mujeres cis como mujeres trans, 72% solicitantes de asilo y 63% consumían drogas, o sea, una población súper vulnerable.
¿Y qué es lo que vieron? Pues que tras 36 semanas de mediana de seguimiento tuvieron un 78% de pérdidas de seguimiento. Fundamentalmente, los grupos poblacionales que más riesgo tenían de perderse de seguimiento eran las mujeres cis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esto es en lo que nos vamos a embarcar nosotras. Básicamente es un poco lo mismo, pero en vez de dar PrEP en el hospital, lo vamos a dar en la unidad móvil. Y entonces lo que vamos a hacer es mapear con la ayuda de las ONGs todos los hotspots donde todas estas poblaciones candidatas a PrEP pues se establecen, viven o tienen esas trayectorias. Haremos awareness, counseling, por supuesto el cribado point of care, y aquellas personas que sean elegibles y que quieran empezar en PrEP, iniciarán PrEP. E iniciarán PrEP el mismo día, ¿vale? Después tendremos todo un año para seguirlas. Eso obviamente lo haremos también con la ayuda de los agentes comunitarios y bueno, pues ya os iremos contando qué pasa, a ver si esto mejora o no mejora el acceso y la retención de estas personas en PrEP. Ya por último, si tengo que hablar de autotest y de telemedicina, pues tengo que nombrar al grupo de Cristina Agustí, que tienen un montón de estudios, los Téstate, que los han hecho en hepatitis C, pero también en VIH, en los que básicamente hacen una promoción en redes y entonces cualquier persona puede solicitar un test, se le manda a casa, en este caso era un kit para tomar una muestra de saliva que se devuelve al laboratorio, se publican los resultados online y se le pide al usuario o la usuaria que haga una encuesta. Los positivos pues los derivan a cuidados gracias también al apoyo de la comunidad. ¿Y cómo les ha ido a ellas? Pues no les ha ido nada mal. Entre 2018 y 2021, de más de 4.600 personas que solicitaron el test, pues lo devolvieron un 67%. ¿Vale? No está mal. La mayoría prácticamente todos, eran hombres que tenían sexo con hombres y mujeres trans, 91% sin PrEP y 18% que nunca habían sido testados. Se confirmaron 76 diagnósticos, esto hace una prevalencia de 2,45, de ellos prácticamente todos se vincularon y de los que se vincularon todos iniciaron TAR. ¿Vale? Lo interesante que encontraron también es que solo necesitaban cribar a 36 personas para obtener un caso positivo, o sea que es una población de bastante alto riesgo a la que consiguen llegar. Y lo último que van a hacer es que creo que ya están haciendo, incluso terminando, que es este ensayo clínico. En lo que hacen es aleatorizar a las personas que van a usar PrEP a visitas en hospital versus alternar visitas en hospital y visitas con autotest que les mandan a casa para intentar aliviar esa carga. Los endpoints serían la proporción de participantes que alcanza el seguimiento, pero también el número de visitas asistenciales precisamente para poder analizar en lo que supone para la de carga asistencia. Ya lo último, cambios en los productos, pues cómo la PrEP long acting podría ayudar a estas poblaciones. Bueno, todavía son estudios muy preliminares, pero presentaron en el EACS Jean-Michel Molina el Purpose 5, en el que, pues como veis, poblaciones vulnerables han sido aleatorizadas a recibir lenacapavir subcutáneo cada 6 meses o PrEP oral, como tenemos aquí, y la idea es evaluar la persistencia en el programa, la correcta adherencia a la medicación, pero también adherencia a las visitas. De momento han alcanzado la semana 13 95% de las personas, 26 56%, y han obtenido que el 94% de las personas han alcanzado, o sea, digamos que se mantienen adherentes a la pauta y al seguimiento. O sea, que de momento parece que está funcionando bien, lo que pasa es que habrá que darle un poquito más de tiempo para ver cómo funciona a largo plazo. Y ya lo último, y esto cogidito muy con pinzas, pero que podría darnos alguna pista, lo que quería traeros es el Latitude. Lo presentaron en el CROI del año pasado. Es un ensayo en fase 3 en el que lo que se hacía era
incluir, a seleccionar a personas que viven con VIH que tenían muchísimas barreras de adherencia, ¿vale? O sea, eran poblaciones que eran muy vulnerables y lo que hacían era aleatorizarlas a recibir cabo-rilpi mensual o la terapia, el standard of care oral. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, pues vieron cosas que podrían ser interesantes, ¿vale? Como primer outcome tenían el fallo de tratamiento que incluía el fallo virológico o la discontinuación del tratamiento, lo que llegara primero. Y como veis, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas por poquito, sí que parecía que había una mayor ventaja en el brazo de cabo-rilpi. Como outcomes secundarios tenían los fallos virológicos, que aquí sí que vieron que había una ventaja clara y estadísticamente significativa a favor de cabo-rilpi. Cuando veían los fallos relacionados con el tratamiento, esto incluía los fallos virológicos más las discontinuaciones por efectos adversos, también era más favorable al brazo de cabo-rilpi. Y cuando veían la discontinuación permanente, pues parecía que había una pequeña diferencia, pero esta diferencia no era estadísticamente significativa. Entonces esto habrá que ver, porque este era un estudio muy complejo, con unas personas muy complejas, pero bueno, como estrategia para mantener esa supresión virológica podría ser quizá de utilidad. Hay muchas propuestas, ¿vale? En el ámbito de prevención, no las podía poner todas, simplemente os comentaré en términos de posexposición, pues dar STR, dar la medicación para los 28 días completos, las estrategias que hacen, digamos, en otros contextos como la Pill in Pocket, o, bueno, pues nuevas formulaciones de PrEP, todo lo que hemos visto, por supuesto, el desarrollo de vacunas. Con respecto a diagnóstico, proponer un cribado universal y más teniendo en cuenta que quizá podemos hacer pooling, quién sabe, eso podría ser, diagnóstico en el point of care, unidades móviles, etcétera. Y estas serían algunas relacionadas con el tratamiento, ya las hemos visto, y con la calidad de vida. En definitiva, y para concluir, hay un montón de estrategias que se están llevando a cabo. La idea es cómo seleccionamos la que puede ser útil en nuestro medio. Pues lo primero que yo recomendaría es hacer un análisis situacional, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro contexto? ¿Quién se queda atrás? ¿Qué factores, digamos, impulsan esas inequidades y hacen que esas personas se queden atrás? Luego, por otro lado, de forma paralela, hacer un análisis contextual sobre intervenciones eficaces. ¿Quién está haciendo qué? ¿Cómo está saliendo? Identificar qué intervenciones podrían ser las más sólidas y también evaluar un poco la capacidad de actores relevantes. Después pasaríamos a la etapa de priorizar acciones, cruzar estos dos datos y integrarlo al contexto local y si no diseñar nuevas estrategias y por último pues trazar ese plan de trabajo, un marco de resultados y de seguimiento. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.